Buenos días, yo soy Nicolás Salazar, soy médico cirujano de la UFRO y actualmente estoy haciendo una rotación, una pasantía por el Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del hospital y asociado a la UFRO. La doctora Venegas me pidió si pudiese un seminario en general de entrevista y examen de salud mental infanto-juvenil. Bueno, es bastante eh, ambicioso el seminario, ya que busca resumir una serie de, no solo información, sino habilidades y habilidades blandas y de comunicación que en el fondo se van a desarrollar con la práctica y la experiencia. Bueno, yo y probablemente ustedes, los chicos que están por salir, están iniciando a desarrollar estas habilidades y en el fondo la vamos a ir desarrollando a medida que podamos tener más práctica. Así que esta presentación va apuntada a tener como una noción general de lo que debiésemos saber para afrontarnos a una entrevista y examen mental infanto-juvenil y ciertos tips más prácticos que podrían ayudarnos en el momento de vernos enfrentados a esa situación. No sé si se ve ahí pantalla completa. Sí. Sí se ve. Bueno, la salud mental infanto-juvenil a modo de resumen. Perdón. Minimizar esto. Bueno, según estimaciones, un poco más del 20% de los niños y adolescentes de Estados Unidos tendrían un trastorno diagnosticable, un trastorno mental diagnosticable. Considerar que muchos de estos van a ser trastornos graves, por lo que conllevan un sufrimiento significativo que interfiere no solo, o sea, no solamente es importante por el sufrimiento que causa, sino porque intervienen en el desarrollo del niño y el adolescente para su relación tanto académica como con su familia, lo que es de vital importancia en esta etapa del desarrollo. También considerar que algunos de los niños y jóvenes que son enviados para evaluación por salud mental no van a requerir un tratamiento, pero no por eso deberíamos considerar que es algo trivial esta derivación, sino que hay que darle la importancia que cada uno tiene y por algo llegó a nosotros, o al quien esté evaluando a este niño. Si es que llevó a este niño a alguna evaluación psiquiátrica o de salud mental, es porque alguien le causó alguna vez alguna preocupación en algún momento. Entonces tenemos que centrarnos en eso, en por qué llegó a nosotros y darle la importancia que eso conlleva. Y por ello destaca esto de la idea de que en la entrevista clínica y en el examen mental tenemos que tratar de recabar toda la información relevante que nos ayude a hacer o descartar un diagnóstico del paciente que llega a nosotros. A nivel nacional se reportan cifras que van desde un 5 a 22% de trastornos mentales que se elevan si es que no aplicamos criterios de discapacidad. En muestras no clínicas se dice que un tercio de los pacientes que tienen trastornos o habían presentado un trastorno psiquiátrico había consultado el año previo ya de forma formal, siendo en primer lugar de consulta los servicios educacionales y en segundo lugar los servicios de salud. Entonces tenemos que considerar que regularmente nos van a estar llegando a haber un influjo constante, frecuente de pacientes que consultan por quejas de índole mental. Y generalmente estos pacientes nunca van, o rara vez van a llegar solos. Generalmente vienen en compañía de sus padres o cuidadores, lo que también es una diferencia al examen mental o la entrevista clínica en un adulto. ¿Qué tipo de problemas va a abordar la psiquiatría del niño y adolescente? En general podemos decir que va a abordar alteraciones, desviación del desarrollo psicológico y psiquiátrico integral de niños y adolescentes, las enfermedades psiquiátricas que inician en la infancia y la adolescencia. También podemos ver síntomas psicológicos que son originados por situaciones vitales y contextuales que van a afectar al niño y adolescente en este momento y en su desarrollo, y también síntomas psicológicos que pueden ir en compañía de otras enfermedades orgánicas. A grandes rasgos, la evaluación psiquiátrica va a tener ciertos objetivos generales. Primero va a ser importante precisar y delimitar los síntomas por los cuales se nos consulta, intentar llegar finalmente a establecer un diagnóstico de una patología mental y si es que esta condición está presente en nuestro paciente. Perfectamente podemos terminar descartando un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica inicial. Y esto va a ir de la mano siempre de instaurar un plan terapéutico adecuado para lo que encontremos o lo que decidamos dentro de la entrevista. El éxito de estos objetivos va a tener
va a depender de la capacidad del entrevistador en varios aspectos. Un entrevistador tiene que ser capaz de captar estos fenómenos que están presentes en el estado mental del paciente, y para ello van a necesitar detectar y registrar la experiencia tanto interna como externa, que se va a manifestar más en los comportamientos o conductas que va a tener el paciente. Para ello también debe diferenciar los actos mentales que se consideran normales y anormales, y, debe tener la capacidad o intentar comprender los acontecimientos psicológicos y experiencias relatadas del paciente y lo que siente el paciente en relación a estos acontecimientos, así como también debe ser capaz de clasificar estas manifestaciones sintomáticas que presenta el paciente. Ahora, como estamos hablando de mi consultante niños y adolescentes, el proceso de evaluación va a ser aún más complejo de lo que sería en un adulto. Uno de estos puntos es porque el paciente no va a consultar solo, como habíamos dicho previamente, sino que se agregan a sus padres o cuidadores a quienes también tenemos que entrevistar. No podemos separar al niño de su ambiente o de sus padres o sus cuidadores, como vamos a ver más adelante. Podemos estar frente a un niño, a un adolescente particularmente que no desee consultar, que va a estar obligado a llegar a la consulta, que lo llevaron a la fuerza, e incluso que no sabía lo que iba. Puede haber una diversidad de situaciones también que se transformen en motivos de consulta, y hay una multiplicidad de expresiones sintomáticas que se manifiestan en la psiquiatría infanto-juvenil, siendo muy difícil distinguirlas o clasificarlas, y siendo ni una de estas patognomónica o muy absoluta de alguna patología. Este es un esquema que, bueno, me facilitó la doctora Sandra Venegas, que muestra un poco de cómo el abordaje del niño y adolescente que nunca puede ser separado. Si tenemos niño y adolescente, siempre vamos a tener que considerar su ambiente, tanto familiar, su sistema educacional, su cultura y su etnia, y el proceso de desarrollo que éste va a llevar, tanto emocional, cognitivo, moral y social. Y asociado a esto, considerar los distintos matices que esto va a llevar según la edad, la etapa del ciclo vital, el temperamento, patrón de apego y experiencias vitales que va a ir teniendo nuestro paciente. Ahora, cuando hablamos de conducta normal o trastorno, en general se van a definir según distintos criterios. Pero para orientarnos vamos a pensar que diferenciando una conducta normal de un trastorno, podemos ver su frecuencia, si va a una frecuencia inusual, si va acorde o no a la edad del niño adolescente, distinto a un niño que tiene ciertos patrones repetitivos de movimiento frente a un adolescente o un paciente mayor. Si ocurre más de un contexto o ambiente, si ocurre en la escuela y en la casa, si ocurre solo en la escuela, si ocurre solo frente a algunas personas, o si se desenvuelve de distinta forma con su familia. El grado de discapacidad funcional que produce, que nos va a hablar también de la severidad. Es distinto un niño que tenga un coeficiente intelectual en un test psicométrico bajo, pero o bajo el límite normal, pero que tiene un funcionamiento y puede realizar sus actividades de la vida diaria completamente normal, versus uno que va a requerir apoyo en sus actividades. Y el tiempo de duración que pueda tener esta conducta o trastorno. Aquí hay un ejemplo que en el fondo es para graficar, como quería hacer un poco más práctica esta aproximación, de un caso. Hace algunos meses un perro mordió a Melissa de 3 años de edad en la cara. Su historia y presentación estimuló la discusión de su caso en un congreso, la cual se extendió más allá de la causa inmediata que la llevó a la consulta. La abuela materna de Melissa había relatado que siempre fue una niña que todo el tiempo se estaba retorciendo y nunca se quedaba quieta mientras le contaba historias. Hacía escándalo cuando le pedían que dejara de ver la televisión o que se acostara a dormir, o incluso le decían que no podía ir a la sección de cereales de una tienda comercial. Al principio solo gritaba y manoteaba, y después cuando se sentía frustrada, pegaba, pateaba y mordía. Un berrinche podía durar casi 1 hora. A veces necesito un abrazo de oso para calmarse, dijo su abuela. En una breve videograbación, el día que fue evaluada, Melissa luce saludable y bien alimentada. Con rapidez abrazó y besó a su abuela antes de que ella se dispusiera de buena gana a irse con el entrevistador, con quien entró en una discusión acalorada acerca de los gatitos, el monstruo come galletas y su propio dormitorio. Los patrones de habla, vocabulario y actividad motriz parecían adecuados de acuerdo con el desarrollo esperado para su edad. La madre de Melissa, quien presentaba una discapacidad intelectual, la había concebido cuando vivía en una residencia grupal, siempre desde los cuidados prenatales normales y su nacimiento sin complicaciones. Melissa había vivido con su madre y sus abuelos, y recientemente había empezado a mojar la cama 1 o 2 veces en la semana. En la guardería empujaba a cualquier niño que se le parara enfrente. A las maestras les preocupaba que su vocabulario fuera muy limitado para su edad. La acalorada discusión sobre las posibilidades diagnósticas incluyó trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastorno de relación social inhibida, discapacidad intelectual y enuresis.
un especialista en autismo sugirió, así es, el trastorno del espectro autista. Para cuando se había presentado todo el material reunido, se habían sumado temas de ansiedad y estados de ánimos en el diagnóstico diferencial, además de la relación al trauma causado por la mordida del perro. En el fondo, esta historia trata de graficar un poco lo difícil que puede llegar a ser el diagnóstico, la alta comorbilidad que existe en esta área y la necesidad de recurrir o echar mano a múltiples fuentes de información, tanto el examen mental, la entrevista con el paciente, entrevistas familiares, videograbaciones, etc. Considerando que en fondo llegar a un diagnóstico claro suele ser muy difícil y muchas veces nunca va a ser el diagnóstico completamente limpio, sino que vamos a hablar de mucha comorbilidad y mucha desorientación en relación a poder hablar de un solo diagnóstico. Vamos a recurrir, por lo mismo, de más de una entrevista y un proceso bastante largo. Y es un diagnóstico que también puede ir variando con el tiempo. Esta tablita también para ejemplificar lo mismo. Imagino que no se ve del todo grande. Aquí hay un pequeño zoom, pero no vamos a leerla completamente, pero para graficar que distinto contenido podemos obtenerlo de distintas fuentes, distintos informantes y distintos recursos. Por ejemplo, la historia o actual de la enfermedad, como vemos acá, podemos obtenerla tanto de los padres, del niño o otros miembros de la familia. La historia familiar la podemos obtener tanto de los padres, de la escuela o personal de salud. Y así, según la información que requiramos, vamos a tener que buscar distintos informantes y distintos recursos. Esto también es más característico de la entrevista psiquiátrica infanto-juvenil en relación al adulto, por ejemplo. Aquí hay más ejemplos y otros que también van a ser directamente solamente del niño o el adolescente, por ejemplo, su estado, su evaluación neuropsicológica, su examen mental. Ahora, para tener una entrevista completa, deberíamos considerar que ciertos componentes básicos van a tener que estar sí o sí. La derivación del paciente, motivos de consulta y quienes demandan la atención inicialmente, abordar la conducta o problema sintomatología actual, considerando su evolución, modificaciones, posibles intervenciones y soluciones que se han intentado, evaluaciones previas y resultados y las reacciones que han tenido, el comportamiento del niño y las repercusiones que tiene esto en su entorno, ya que considerar que este comportamiento que el niño tiene va a tener un impacto en su vida diaria, en su estado emocional, en el juego, en la diversión, en relación con los pares, el ámbito escolar y familiar. Como habíamos dicho, el grado de funcionalidad que ha tenido el niño y cómo ha evolucionado este grado de funcionalidad hasta ahora, que llega a nuestra consulta. Y para ello tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de la historia del desarrollo evolutivo, considerando hitos y antecedentes de salud física o mental que pueda tener. Importantísimo también antecedentes personales y familiares, tanto en lo comportamental, médico y la presencia de trastornos psiquiátricos, que tienen también vital importancia en nuestra evaluación. Y aquí al realizar un genograma que por lo menos cuente de 3 generaciones hacia atrás. Bueno, la entrevista psiquiátrica propiamente tal, que va a ser el componente transversal del proceso de evaluación. Importantísimo también el examen mental el examen del estado mental del paciente que se hace en conjunto con la entrevista psiquiátrica, que vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, y determinar si vamos a requerir evaluaciones complementarias, hablar de interconsulta, evaluaciones psicológicas, instrumentos, evaluaciones pediátricas, neurológicas, etc. También considerar caso a caso la necesidad de exámenes de laboratorio, imágenes, radiología, para luego ya ir avanzando hacia una formulación diagnóstica, eventualmente una planificación terapéutica y el proceso de evolución que tenemos que entregarle al paciente y a la familia. Esto no se va a poder hacer en una sola entrevista, ni mucho menos, sino que van a requerir una serie de sesiones para poder llegar a completar todo esto. Considerar que antes de pensar, siquiera pensar en un diagnóstico, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Primero, ¿tenemos toda la información necesaria para pensar en un diagnóstico? Esto incluye, como habíamos dicho, la historia de la enfermedad, antecedentes personales, familiares y sociales, temas sensibles que siempre tenemos que preguntar, uso de sustancias, ideas o intentos suicidas, violencia, delincuencia, abuso físico, sexual. La historia médica detallada del paciente con revisión de los síntomas, con su examen físico. Historia de la familia, sobre todo en trastornos mentales, que como van a ir viendo los compañeros internos que se vienen acercando, ciertos trastornos mentales en la familia que nos hacen adquirir sospechar en ciertas cosas dentro del paciente. Suicidio, trastorno bipolar, esquizofrenia. El examen acabado del estado mental y aplicación de pruebas diagnósticas o pruebas cuestionarios o pruebas psicométricas que según lo se requiera. Y luego de nuevo hacer una otra pausa y pensar, chuta, ¿qué otra información es necesaria? ¿Necesitamos más historia o antecedentes por parte de otros informantes? ¿Necesitamos mayor tiempo de información? ¿Necesitamos otras pruebas? ¿Necesitamos alguna grabación, un informe escolar, etcétera? Y hay una aproximación también de cómo abordar
considerar todos los grupos diagnósticos de enfermedades o trastornos psiquiátricos dentro de nuestras posibilidades. Recordar que esto tiene una amplia comorbilidad, cualquiera de estos trastornos. Entonces tenemos que ir, ojalá, organizándonos para descartar o comparar nuestro paciente con con todos estos trastornos. Y aquí considerar que hay algunos que son más comunes encontrar en niños pequeños: trastorno del espectro autista, trastorno de discreción, trastorno de movimiento estereotipado, de aprendizaje, versus unos que van a ser más prevalentes y tenemos que ir a buscar más activamente en niños o adolescentes ya más grandes, como trastornos del ánimo, trastornos de identidad de género, conducta alimentaria, trastornos psicóticos. Entonces, para hablar de una evaluación psiquiátrica integral en niños y adolescentes, como ya hemos dicho, esta evaluación psiquiátrica integral va a buscar el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales infanto-juveniles, problemas del comportamiento y de las relaciones interpersonales que se presentan en esta etapa del desarrollo. Para ello tenemos que buscar desarrollar desde el inicio una relación médico-paciente y padres o cuidadores que sea en un contexto de seguridad y confidencialidad, que nos va a permitir pavimentar el camino para toda nuestra evaluación. Como hemos dicho, esto transcurre en etapas donde vamos a ir analizando distintas partes del funcionamiento global del niño o adolescente, y es importante explorar las conductas sintomáticas que puedan tener. Y para ello tenemos que, en el fondo, lo que se repite bastante, es agotar el síntoma, tratar de obtener toda la información posible de un síntoma específico, que puede llegar a tener una gran riqueza. El contexto en el que se expresa no emergen, con qué o en qué interfieren, cómo se organiza en un conjunto sintomático, cómo se expresa en el contexto familiar, cómo responde la familia al síntoma, y cómo las vive el niño y qué significan para él, que es muy importante y muchas veces se pasa por alto. Considerar entonces que la evaluación integral no se va a enfocar solamente en el diagnóstico de un trastorno mental, sino que pretende dar cuenta del estado de salud mental global del paciente y su funcionamiento, que es importantísimo. Para lo anterior, entonces, nosotros como clínicos, el entrevistador, va a requerir incorporar conocimientos especiales, conocimientos específicos del desarrollo evolutivo infantil, del funcionamiento de relaciones familiares y de procesos de interacción social que ocurren en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué aspectos del desarrollo infanto-juvenil hacen que sea algo distintivo frente a otras etapas de la vida? En general, los niños, como habíamos dicho, o habíamos mencionado a priori, no van a buscar ayuda por sí mismos, sino que los van a traer. Los van a traer con mayor o menor grado de conocimiento de a qué van. Incluso algunos llegan sin saber, les dicen que iban a otra cosa y llegan y se encuentran de pronto frente a alguien que los está entrevistando, cuestionando. El lenguaje y estilo de comunicación de los niños es particular y distinto al de los adultos y va a ir variando según su etapa de desarrollo, como vamos a ver más adelante. Y sobre todo en adolescentes puede aparecer una resistencia a ser interrogados, que va a ir desde algo latente hasta algo ya más evidente, con ya reticencia más clara. Muchas veces el paciente no va a tener conciencia del por qué debe ser entrevistado y no saben el por qué tiene que ser entrevistado. Y la información que van a aportar las personas los consultantes o las fuentes de información pueden dar una información disímil e incluso contradictoria según el modo o el lugar de donde los vean, a la relación y la relación que tengan con el paciente. Puede ser que el profesor nos diga una cosa del paciente, pero el padre o la abuelita nos dice otra cosa completamente distinta. Entonces va a ser el deber del entrevistado, del clínico, de organizar este proceso de evaluación integral de acuerdo a los objetivos que él tiene. Ahora, para siempre considerar que una honesta acogida del niño y a sus padres probablemente va a disminuir estas resistencias naturales que puede tener el proceso de entrevista, y va a ayudar a que las personas puedan develar sus dificultades o sufrimientos. Entonces siempre tenemos que tener una actitud de acogida, cálida, y ojalá desarrollar el mejor vínculo posible, sobre todo en las partes iniciales de la entrevista. Consideraciones en relación a la entrevista: hay ciertas habilidades técnicas especiales y de experiencia clínica que son distintas, como habíamos dicho, a las de los adultos, y que se van a ir desarrollando en el fondo con la práctica. Pero a priori, considerar que tanto el vocabulario como la perspectiva de los niños, sobre todo más pequeños, son más limitadas y van a tener menor capacidad de abstracción. Entonces nosotros tenemos que tratar de utilizar términos acordes a su nivel de desarrollo, cosa que ellos puedan entenderlos, pero a la vez sin que ellos sientan que estamos siendo condescendientes con ellos. También el niño puede omitir información necesaria para el diagnóstico, no voluntariamente, sino no darse cuenta o no entender la importancia de la información que se le está pidiendo. Aquí es importante tener una comunicación abierta y honesta con el paciente durante la evaluación clínica para orientarlo
y que se sienta con la confianza de entregarnos información. También del mismo modo, incluso cuando el niño es capaz de comprender la importancia de que diga todo lo que se le pida, puede no darse cuenta que información es necesaria revelar. Entonces aquí ya tenemos que tener un rol más activo y elicitador para que, obtener información de forma importante para su proceso. Como hemos dicho, las etapas del desarrollo añaden una complejidad especial para la entrevista del proceso diagnóstico, por lo tanto, vamos a tener que interiorizarnos con el desarrollo normal y para poder diferenciarlo del patológico. También considerar que a veces la preocupación por la conducta del niño sirve como medio para abordar el problema real que se encuentra en otro lugar. Puede ser que todo haya partido del conflicto entre los padres, o un trastorno psiquiátrico de algún padre o el cuidador, que no era motivo de emoción inicial, pero que llegamos a ese foco diagnóstico, a ese foco de la entrevista, lo cual no quita que eso pueda haber repercutido y probablemente lo haya hecho dentro del niño. Considero que la flexibilidad y el espíritu juvenil son muy importantes para los profesionales que trabajan con niños y adolescentes. Y como hemos dicho, la necesidad de obtener información de múltiples fuentes siempre va a ser importante. Padres, maestros, otros profesionales de salud, incluso abuelos y otros familiares podrían aportar una información útil. Y para ello es importante equilibrar todas estas perspectivas y usar el juicio clínico para desarrollar un diagnóstico o establecer un diagnóstico oportuno que vaya en beneficio de los niños y jóvenes. Ahora consideramos la entrevista como una interacción, un proceso de intercambio, o sea, esto reduciéndola bastante, pero un proceso de interacción e intercambio de información entre sujetos. Como tal, o en este caso, el entrevistado va a ser interrogado y va a entregar información a la que nosotros tenemos que estar atentos y tratar de recoger y analizar, que va a ser tanto verbal como no verbal. Y nuestra capacidad de recoger más o menos información va a ir de la mano de cómo conducimos la entrevista y cómo vamos ajustando nuestras preguntas y observaciones según cómo se vaya dando esta entrevista. Por eso, o sea, considerar entonces que si bien trata de ser una entrevista relativamente objetiva, nunca va a estar 100% objetiva, siempre va a haber un grado de subjetividad tanto por nuestra participación que cómo conducimos la entrevista. Entonces tenemos que tratar de tener un rol activo, facilitador y elicitador de lo que el paciente puede aportar. Como había mencionado previamente, el clínico entonces va a buscar objetivar una situación de relación comunicativa recíproca. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos, el entrevistador, como sujeto, es parte, o sea, se convierte en una herramienta de acción con la cual trabajará el proceso de evaluación. Entonces somos básicamente una herramienta diagnóstica a través de la cual el paciente va a entregar información de su estado mental de toda su salud integral. Por ello también, o sea, y por todo esto es importante entonces desarrollar las habilidades comunicacionales que va a requerir este proceso para la entrevista clínica, que en fondo, como lo habíamos mencionado, se va a ir dando con la práctica y la experiencia. A grandes rasgos, en la entrevista psiquiátrica deberían preferirse preguntas abiertas, no afirmativas ni con alternativas de respuesta, y darle el tiempo para la respuesta. Podemos tener una entrevista estructurada o semi-estructurada según el caso, según se estime pertinente, con o sin padres. Muchas veces la misma entrevista se parte con los padres y luego se sigue solamente con el paciente. E incluso puede haber entrevistas casos que se requiera hablar solamente con los padres para obtener información distinta. Un poco mencionar distintos estilos de entrevista. Estos no son estilos que sean excluyentes uno de otro, sino que pueden ir fluctuando según el proceso o según la etapa de la entrevista. En la entrevista no directiva, por ejemplo, se le da el control mayor sobre el curso de la conversación al entrevistado. Para ello se usan preguntas abiertas que le van a dar la libertad al entrevistado de hablar extensamente y mencionar diversos hechos. Esto va a alentar al entrevistado a hablar con profundidad, libremente, y compartir sentimientos personales y ideas íntimas acerca de ellos mismos y de sus familias. ¿Y qué ventaja nos va a dar este estilo de entrevista? Ya que no estamos limitando la respuesta a una petición de información específica que nos pueda dar como respuesta monosílabos, se va a ampliar el abanico de posibles respuestas, y aquí pueden aparecer bastantes sorpresas. Algunas pueden ser inesperadas de las respuestas que tengamos y nos van a dirigir a distintos focos que no habíamos considerado previamente dentro de nuestra entrevista. Cuando las personas responden extensamente y eligen sus palabras, va a aumentar la exactitud de las respuestas. Van a
expresar mejor sus ideas con sus propias palabras, sus propios conceptos, y no se van a limitar a una o dos palabras si es que nosotros hubiésemos hecho una pregunta cerrada. Y a la vez se promueve el rapport, que en el fondo es esta sintonía psicológica y emocional que nos va a permitir tener un mejor desempeño en la entrevista entre el entrevistado y el paciente, que va a permitir que tenga una mayor relajación y la oportunidad de que el paciente revele de algo de manera espontánea sobre sí mismo que probablemente no hubiese hecho si hubiésemos preguntado directamente. Le va a ayudar al paciente a sentir que el clínico se está interesando por ellos y los pormenores de lo que está hablando y le da importancia y validez a sus sentimientos. Por otro lado, estaría la entrevista directiva, que va a limitar al paciente a un tema más focalizado que el examinador elige y estime pertinente focalizar. Podría ayudarnos a centrar la atención del entrevistado en aspectos que el clínico le dé o considere de especial importancia y va a aumentar la cantidad de información específica obtenida. Como ápice, todos los síntomas tienen características únicas que requieren exploración. O sea, cada uno de los síntomas va a requerir ciertas características que son propias del síntoma que tenemos que explorar, pero en general hay ciertas características comunes de todos los síntomas que vamos a tener que indagar con detalle para ser más precisos. Esto de abordar el síntoma lo más posible para tener la mejor descripción posible. Por ejemplo, en caso de un niño que tiene conductas agresivas, podemos hablar del tipo, si es físico o verbal, la gravedad, si son forcejeos o ya pasa a peleas o puñetazos o algún otro tipo de agresión. La frecuencia de este síntoma, si es diario, semanal, una vez por semana, 2 veces por semana, etc. La duración, cuándo empezó, cuánto tiempo lleva, si ha tenido periodos de remisión, etc. Contexto, si son espontáneos provocadas, en tono de burla o de abuso, etc. Eso es un ejemplo de cómo podemos, en un síntoma, al igual que en el examen médico, podemos agotarlo y obtener una serie de características del síntoma que nos van a ayudar a comprenderlo de mejor forma. Preguntas abiertas, más características del estilo no directivo, permiten que tengan la libertad de responder como ellos quieran, como ya hemos dicho. Ejemplo, háblame más de eso, hábleme más de la enfermedad de su hijo, ¿qué pasó después? Le dan la libertad al paciente o al que esté relatándonos de expresar con sus palabras y dirigir según ellos deseen el foco hacia donde yo estime conveniente. Preguntas cerradas también nos van a servir, sobre todo van a ser útiles cuando queremos abordar áreas importantes que no se han revelado en la primera parte, que en general es más no directiva de la entrevista. Y cuando son preguntas también cerradas, que se responden con sí y no, podrían ayudarnos a refrenar un poco a los pacientes cuando su prolijidad verbal hace que la entrevista avance más lentamente o cuando tienen un discurso más circunstancial, como vamos a ver más adelante, y se están yendo por los detalles y ayuda a guiarlos hacia lo que nos interesa el momento, que en el fondo considerando que siempre tenemos una limitación del tiempo para la entrevista. Y esto siempre va a ser en proporción. La proporción de preguntas abiertas y cerradas que el entrevistador va a usar van a estar en general determinadas por la fortaleza que tenga el entrevistado, como por ejemplo para permanecer en el tema o el grado de introspección que tenga, y las limitaciones también que pueda tener, por ejemplo la vaguedad o los rodeos. Frente a ello, entonces, el contexto y la situación de la entrevista, el entrevistador va a ir cambiando o dirigiendo su entrevista con preguntas más abiertas o más cerradas. Aquí tenemos un ejemplo. El examinador pregunta: buenos días, ¿qué te trajo al hospital? A lo que Kevin responde: empecé a pensar en matarme, intenté clavarme un cuchillo. Mis voces empezaron a tener efectos. Háblame sobre esas ideas. Preguntas abiertas, un estilo más no directivo. No recuerdo una exactitud. Primero fui a la casa de mi primo y hablé con él y le dije que quería ver a un terapeuta. ¿Qué te hizo querer ver a un terapeuta? Estoy cansado de pensar en matarme. Y aquí ya el entrevistador, ante contar un foco importante que necesita dilucidar, se va a un estilo más directivo con preguntas más cerradas. ¿Has estado pensando en matarte? ¿Por cuánto tiempo te ha sucedido esto? 4 o 5 años, y luego están las voces. Aquí, como vemos, cuando ya se trata de ser más directivo con la entrevista, el paciente ya responde menos ampliamente y más acotadamente. Habla 4 o 5 años, y luego están las voces. A diferencia del principio, cuando se les hacían preguntas más abiertas, él se explayaba eh, con mayor amplitud. Consideraciones para antes de iniciar una evaluación: como ya hemos dicho antes, construir una alianza con los consultantes, que va a ser la base para pavimentar el resto de la entrevista, tratar de identificar el por qué y cómo llegó el paciente a la consulta actual, intentar comprender la razón de la referencia, si es que no se refiere a algún lugar, tratar de identificar la queja principal y las secundarias que se manifiestan en cada uno de los consultantes, recordar que el paciente no llega solo, tratar de seleccionar un foco temático del caso que ayude a explorar su sintomatología y sus manifestaciones, y tratar de identificar
los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes de la sintomatología. También considerar los factores que pueden aminorar la sintomatología. Tratar de obtener un cuadro general del funcionamiento del niño y el contexto familiar, y mantenerse flexible y atento a estas señales verbales o de comunicación no verbal, de manera que nosotros podamos ir conduciendo la entrevista, pero siempre con una escucha activa y acogedora. Ciertas cosas que nos van a facilitar la comunicación con el niño, como hemos dicho, escucha atenta, observadora, actitud cálida y empática, e intentar abordar áreas de interés del niño y acercándonos discreta y tangencialmente al área problemática, como un enganche para poder ganarnos la confianza del niño. Contar un lugar adecuado al momento de la entrevista, que sea acogedor, amplio, un lugar muy amplio puede ser muy impersonal, y un lugar muy pequeño puede que genere cierta presión sobre el entrevistado. Adecuar nuestro lenguaje que sea sencillo y comprensible, evitando los tecnicismos, esto también adecuado al nivel de desarrollo del niño. Combinar flexiblemente los tipos de preguntas que habíamos dicho de acuerdo a la edad del paciente, su estado emocional y el contexto de cómo va fluyendo la entrevista. Podrían servirnos preguntas en tercera persona o comentarios indirectos, del tipo, a veces los niños se ponen tristes cuando los molestan en el colegio. ¿Te ha pasado? Esto podría ayudar a facilitar una conversación y quitarle un poco de presión al niño cuando se trata de normalizar o de hacer más cercano al paciente para que cuente su experiencia. Y aquí también importante los juegos y el dibujo, que pueden ser utilizados tanto como vehículo de comunicación, como para permitirnos observar la psicomotricidad, la capacidad de simbolización, el intercambio afectivo y la capacidad de compartir del niño. Un pequeño mención sobre las distintas etapas y consideraciones que van a tener distintas etapas. En los lactantes y preescolares, en general va a comenzar la entrevista en presencia con los padres, donde podemos evaluar la evaluación, la interacción parentofilial, definir cuál es el motivo de remisión del niño y tratar de evaluar las áreas de funcionamiento. El motor, el uso del lenguaje, la adaptación a rutina, grado de respuesta social, etc. Y aquí, fundamental, el juego. Podemos observar el estado emocional, preocupación y nivel de desarrollo del niño a través del juego, y así como también sus habilidades motoras y verbales y la capacidad cognitiva de adaptación al entorno. Ya en niños un poco más grandes, en escolares, tratar de explorar la comprensión de los motivos de la entrevista. Muchas veces los niños van a llegar pensando que esto es un castigo, que es por algo que hicieron mal, y tratar de quitar esa presión al momento de comenzar la entrevista y preguntar o explicar por qué están acá. Y aquí puede tener ya más un carácter de conversación. Evitar tener preguntas muy directas o inducidas, siempre, sobre todo al comienzo, tratar de privilegiar preguntas más abiertas. Y se podría durar un poco más de tiempo la entrevista en relación a niños más pequeños. Siempre ser flexibles con el tiempo y tratar de anticiparles el cierre para que estos niños puedan tener un cierre emocional de la entrevista, del proceso. Y escalas de cuantificación de síntomas o preguntas en tercera persona pueden ayudar a quitarle un poco de presión también al niño. Del 1 al 10, ¿cuánto triste estás? O si Pedro tuviese susto, ¿cuánto susto tendría? Podrían ayudarnos a que el niño se explaye de mayor forma. Y ya en adolescentes, niños más grandes adolescentes, van a tener la capacidad de hacer un mejor abordaje cronológico de acontecimientos previos a la evaluación. Aquí surge con mayor frecuencia la dificultad frente a una reticencia o aprensión o directamente hostilidad del paciente hacia nosotros, por lo cual tenemos que nosotros manejar este fenómeno de contratransferencia hacia el entrevistado, tratar de dar un clima emocional seguro y no confrontacional, tratar de no ser autoritario, pero tampoco pasarnos al otro lado de ser un adulto simpático, tratar de tener un punto intermedio entre ambos, y tratar de dar énfasis y comunicar al paciente el valor, lo que nosotros valoramos su punto de vista, sin enjuiciar o culparlo. Aquí darle mayor rol al adolescente y quitarle un poco del rol a los padres para el adolescente para que él se sienta valorado dentro de la entrevista. Aquí también va a tener mayor importancia la confidencialidad de la entrevista, que le va a preocupar a muchos adolescentes. Vamos a referirnos un poquito de ello después. Y va a tener mayor valor las preguntas abiertas. Y siempre preguntar, bueno, tanto en este grupo como en los anteriores y a los familiares, en qué le gustaría recibir ayuda. La confidencialidad, siempre va a ser necesario garantizar a los pacientes la confidencialidad de la información que ellos nos entreguen. Se debe explicar al niño y al adolescente que se tendrá que compartir con el adulto responsable adecuado cualquier información sobre situaciones potencialmente dañinas para la salud o bienestar del propio paciente o de terceros. Ejemplos de ellos: riesgo suicida, uso de drogas, alcohol, embarazo, agresión a terceros, abuso, maltrato. Aquí hay un ejemplo: lo que hablemos tú y yo será confidencial.
Yo no se lo voy a decir a nadie, o sea, no se lo voy a decir a tus padres ni a nadie más. La única excepción sería que yo considere que estás haciendo algo peligroso para ti o para alguien más. Entonces yo ya tendría que decírselo a tus padres, pero no lo haré sin avisarte antes. Y si es posible, hablaré de ti solo cuando tú estés presente. En general, los pacientes entienden bien esta explicación. Y bueno, considerar que esta entrevista diagnóstica, de todo lo que hemos hablado, generalmente se ha dividido en varias partes que van a ir variando tanto en nombres y contenido exactos según el entrevistador y el paciente. Pero sin embargo, el efecto general siempre va a ser el mismo: tratar de obtener el recuento más completo posible de la vida y los problemas y el potencial del paciente. Perdón. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de una pauta de entrevista que me facilitó la doctora Venegas. Parte con los datos de identificación del entrevistado al informante, el nombre, edad, escolaridad, tanto del entrevistado como de los informantes. Después vamos a los motivos de consulta o derivación tanto del niño y los padres, que pueden ser distintos. El motivo de consulta del niño puede ser distinto al de los padres. El síntoma, cuando inició, factores que aumentan o atenúan el síntoma, el estado de salud previo, la evolución que ha tenido el síntoma y cómo se relaciona con los acontecimientos. Y en cuanto a la familia, la relación y la reacción que tiene ante la situación, la iniciativa de consulta y las expectativas que ellos pueden tener. Antecedentes personales del niño, desde el embarazo, si fue deseado o no deseado, cómo fue el control, hubo maniobras abortivas, patologías durante el embarazo, la relación de pareja durante el embarazo y el periodo perinatal, del recién nacido, el Apgar, el peso del recién nacido, distintas complicaciones que pudo haber tenido en este periodo, como asfixia perineonatal, ictericia, fototerapia, convulsiones, etc. Y en cuanto a la lactancia materna, duración de la lactancia materna, dificultades y la relación vincular que se dio durante esta etapa. Importantísimo el desarrollo neuropsicológico. Aquí, abordar cómo se ha dado el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo socioafectivo, el desarrollo del hábito del sueño, con particular importancia en ciertos hitos que vamos a ver. Bueno, no se van a abordar a tanta profundidad para no extender aún más la presentación, pero sí considerar que el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, no parte con la primera palabra. Hay una serie de eventos que se deberían dar a ciertas etapas que nos van a ir dando cuenta de cómo se va desarrollando el lenguaje, desde la sonrisa social, balbuceos, protoconversaciones, uso de palabras, frases, hasta un lenguaje comprensible. Desarrollo motor, lo mismo, del control cefálico, cuando puede sentarse solo, a la edad que empieza a caminar. Y así una serie de eventos que es importante tratar de dilucidar lo mejor posible, y esto a través de entrevistas no solo obviamente no al niño, pero sino a la madre, al padre, etcétera, al cuidador, que nos puedan orientar a en qué momento se dieron estos eventos del desarrollo neuropsicológico, antecedentes mórbidos del niño, enfermedades infecciosas, traumatismos, accidentes, hospitalizaciones, cirugías, alergias, convulsiones, epilepsia, características de la vivienda, pertenencia, condiciones económicas de la vivienda, importante, otras personas presentes en la vivienda, el número de dormitorios o camas, cómo se distribuyen estas y la presencia o no de servicios básicos. Otro foco importantísimo son los antecedentes escolares: la edad de ingreso, la asistencia, el rendimiento, la conducta y puntualidad del niño, la adaptación socioafectiva, cómo se relaciona con sus pares, profesores, con sus compañeros también. El inicio de la lectoescritura, si ya se ha dado, las dificultades que pudo haber tenido los trastornos del aprendizaje si es que existieran. Antecedentes familiares, aquí importantes datos personales de padres y hermanos, los hábitos y características de la familia, los subsistemas que pueden existir en la familia, cómo es la relación de cada uno de estos familiares con el niño, antecedentes mórbidos y particularmente antecedentes psiquiátricos, como habíamos dicho, en los familiares, que otras personas intervienen en la familia y intervienen con el niño, la presencia de una alianza o hostilidad entre los padres y el clima familiar y cómo resuelve esta familia como conjunto sus conflictos. Aquí también hay un resumen, eh, también es una pauta más general de cómo podría abordarse una evaluación psiquiátrica integral de niños y adolescentes. Y otra parte importante, que es como la segunda parte un poco más corta ya de esta presentación, es el examen del estado mental. Como sabemos, el examen del estado mental sería el equivalente psiquiátrico al examen físico médico de un paciente. Se va a llevar a cabo a medida que transcurren las sesiones de la entrevista. No es que a diferencia de cuando uno ve a un paciente y hace el examen físico en general, después de la anamnesis, aquí se hace en conjunto. Va a buscar describir la experiencia psíquica del paciente y el comportamiento resultante de su estado mental, y considerar siempre que esto va a ser un corte transversal.
va a ser del aquí y el ahora, y este corte transversal como tal puede ir variando durante el transcurso de un proceso de evaluación. El examen mental de hoy día puede ser muy distinto al de una semana más. Entonces, considerar siempre que esto va a ser un corte transversal del aquí y el ahora. El principio o la idea de este examen mental es que un determinado funcionamiento mental, ya sea psicológico o psicopatológico, va a tener una manifestación comportamental en un sujeto. Y esto podría ser captado por uno como entrevistador como un fenómeno, como un observador externo que pueda captar el funcionamiento mental a través de su expresión o comportamiento. Y tener en cuenta que ninguna de estas expresiones fenomenológicas van a tener un carácter absoluto patognomónico. No podemos hacer esa relación de porque tiene alucinaciones, sí o sí esquizofrenia, o así vamos a ver una serie de ejemplos. Bueno, componentes de este rompecabezas que es el examen mental, aquí se ven, vamos a ir mencionando un poquito de cada uno. Son muchos y muchas veces se interrelacionan, por eso la analogía con el rompecabezas, pero considerar que tratamos de dividirlos para ordenarnos en el fondo en nuestra descripción. En la apariencia podemos describir en relación a la edad cronológica. ¿Es un aspecto acorde a la edad que tiene? La constitución, si es ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Muchas veces aquí también se describe la marcha, a veces se hace en la psicomotricidad. La vestimenta, el peinado que utiliza, si tiene tatuajes, piercing, maquillaje, los colores que utiliza, las combinaciones que utiliza, etc. La higiene, el nivel de higiene del niño o del adolescente, la diferenciación de caracteres sexuales secundarios o su identificación con algún género, si es armónico o disarmónico a nivel corporal, si presenta dismorfias, perdón, y siempre importante buscar la presencia de autolesiones, cicatrices o callosidades en dedos que nos hablen de vómito inducido. Y aquí también puse, para ejemplificar o hacer un poco más práctico, ejemplos de descripciones. Por ejemplo, Stephanie es una niña limpia y apropiadamente vestida para sus 9 años, que parece mayor que la edad que tiene, como de 12 años. Otro ejemplo, el niño se muestra, bueno, aquí mezcla un poco dos partes del examen mental, pero habla de un niño, el niño se muestra colaborador y se viste acorde a su edad y género. En cuanto a la actitud, podemos describir la actitud hacia el entrevistador, como el contacto visual, y considerar que no solamente es el contacto visual, también hay un contacto emocional que uno puede percibir y como cuando se contacta el niño para entregarnos información. ¿Cómo mira, si hay contacto visual, cómo es esta mirada, cómo se contacta el entrevistador? Aquí se pueden haber una serie de descripciones, se habla de contacto bueno, evitativo, un contacto autista, facilitado, etc. La actitud general, si es más activa o pasiva, cuánto colabora o no con la entrevista. Puede ir desde cooperador en lo formal, más reticente, más inhibido, más temeroso, más desconfiado, y hace una actitud más chancera, o más querulante, o una actitud seductora. ¿Cómo se adecua al setting? Si se adecua al momento y la circunstancia de la entrevista, o si no tiene una adecuación esperable para el niño y para la situación. Y también es importante describir los cambios de actitud que puede tener durante el transcurso de la entrevista. Por ejemplo, ante el acompañante con el padre puede ser distinto cuando está solo, o cuando está con la madre puede tener una actitud distinta. O cómo va cambiando su actitud ante ciertas preguntas. Puede ser que ante cierta pregunta incómoda cambie completamente su actitud, que era previamente cooperadora, por ejemplo. Aquí unos ejemplos. El niño se muestra colaborador, se viste acorde a su edad y género. Esto también un poco del anterior. Inicialmente evita la mirada para luego mostrarse más seguro y conversador. Y otro ejemplo, evita el contacto visual, pero colabora con el proceso de evaluación. En cuanto a la conciencia, bueno, siempre hay que evaluarlo previamente antes de considerar el examen mental, determinar si está lúcido o confuso y si hay un compromiso cuantitativo, que va a ir desde la alerta hasta el coma, o cualitativo de conciencia. En cuanto a la orientación, se dice que desde los 5 años los niños ya tienen esta capacidad de orientarse y va a ser tanto alopsíquica como autopsíquica. Alopsíquica refería al tiempo, el espacio con respecto a los demás, y autopsíquica es de dar cuenta de sí mismo. Traerlo para investigar o para buscar la orientación alopsíquica, preguntar qué día es hoy, en qué mes estamos, si sabes dónde estamos, cómo se llama este edificio. Y en cuanto a la autopsíquica, preguntar quién eres tú, cómo te llamas, qué edad tienes, quién es ella, quién te acompaña, quiénes son ellos, etc. Aquí un ejemplo bastante escueto, orientado y en tiempo y espacio.
En cuanto a la atención y concentración, considerar que la atención es la orientación de nuestra actividad psíquica hacia algo que se experimenta. Y como tal va a ser necesario para una vivencia normal. Puede ser espontánea o voluntaria y va a ser un requisito para un buen rendimiento intelectual. Esto se va a ir viendo, aquí podemos ir viendo a lo largo de la entrevista, y también hay evaluación que, si se permite, podría hacerse como retención de dígitos, completar figuras o inversión de series. Pero igual vamos a poder describirlo según cómo vemos cómo va, cómo es la atención del niño a lo largo de la entrevista. Aquí puede ir desde la aproxexia, que sería la ausencia de la capacidad de concentración, hasta la hiperprosexia. Y aquí una descripción también: un paciente se cansa fácilmente y parece tener dificultades para seguir conversaciones durante un largo periodo de tiempo. Esto siempre con el tinte de que los tiempos de atención van a ir cambiando durante el desarrollo. Aquí igual va a variar según donde la bibliografía que uno utilice, pero a grandes rasgos podemos decir que los primeros meses van a ser primeros 6 meses, unos segundos de atención, para ir aumentando el tiempo de atención hasta los 12 años puede llegar a ser 1 hora de atención. Y siempre considerar que junto con los cambios con la evolución van a haber un cambio de la atención según los estados. Por ejemplo, la atención va a disminuir con el cansancio, con el estrés agudo, con cuadros depresivos, enfermedades físicas o el uso de sustancias van a disminuir la atención en un momento dado. La memoria, definida como un instrumento del vivenciar que permite que la vivencia quede retenida y conservada en la psique, pudiendo ser posteriormente evocada. Aquí podemos hablar de la fijación, la conservación, la evocación y el reconocimiento y ubicación temporal. Y aquí se pueden describir una serie de psicopatologías o de características o alteraciones de la memoria: amnesia, hipomnesia, hipermnesia, confabulaciones, fabulaciones, déjà vu, damas vu, etc. Un ejemplo bastante escueto también: no muestra dificultades para recordar cosas. En cuanto a la inteligencia, definida, bueno, igual hay varias definiciones de inteligencia, esta me pareció bastante ejemplificadora: facultad personal de adaptarse a nuevas exigencias, utilizando para ello adecuadamente las pautas del pensar que se disponga. Y esto se evalúa, o si bien hay test psicométricos que tratan de objetivar el nivel de inteligencia, también lo vamos a ver nosotros en la entrevista clínica. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Lo podemos ver expresado en el vocabulario, el manejo del lenguaje que tenga el paciente, los conocimientos generales, la capacidad de resolución de problemas y razonamiento lógico a través de los gráficos o dibujos, si son apropiados para su desarrollo. Otra vez, considerar el nivel de desarrollo y el juego también, la capacidad de asimilación y definiciones que pueda tener, la capacidad de juicio y de la mano siempre con la atención y concentración, como habíamos dicho previamente. Aquí hay unos ejemplos de descripciones de inteligencia en base solamente a entrevista clínica. Su capacidad cognitiva parece afectada y su vocabulario es menor de lo esperado para su edad. O, otro ejemplo, es capaz de entender solo instrucciones simples, su fluidez verbal es inferior a lo esperado para su edad y realiza un juego poco creativo. La psicomotricidad. Como habíamos dicho, también aquí se puede describir la marcha, el uso de braceo, velocidad, longitud de pasos, si camina en puntas de pie, en talones, etc. La postura, durante la entrevista, cómo es la ergonomía, si se sienta en el borde de la silla, si está echado en la silla. Los movimientos en relación al discurso, que van a acompañar, en el fondo, como parte de comunicación no verbal. La mímica, que puede ser complementaria, o sea, la gestualidad fuera del rostro. Y la mímica facial también, bueno, ahora hoy en día es más difícil objetivarlo o describirla con el uso de las mascarillas, pero tratar de describir la expresión, si una expresión relajada, si una expresión móvil, si es fija o inexpresiva, hipomímico, o si parece una expresión enojada, el tipo de mirada, el ceño, la boca, etc. También otra cosa que es bastante frecuente ver son descargas nerviosas o manifestaciones ansiosas que pueda tener el entrevistado: succión del pulgar, movimiento de manos, piernas inquietas, tirarse el cabello, morderse las uñas. También es importante describir aquí patrón de movimientos anormales. Una serie de movimientos anormales que se pueden describir: estereotipias, tics, manierismos, etc. Y una serie de movimientos anormales que es importante objetivar o describir en el caso en que estén signos blandos de alguna manifestación, o de signos blandos del fondo de una causa orgánica o un defecto neurológico: hipoquinesia, sorpresa motora, dispraxia, alteración de la lateralidad, falta de equilibrio. Esto igual lo podemos ver en la evaluación del juego, y también se puede describir así como motricidad en relación a otros: facilitación del contacto, la adhesividad que pueda tener, una evitación o una ecopraxia, por ejemplo. Ejemplos: nivel de actividad parece reducido. Y otro ejemplo: el paciente ha estado inquieto y desatento cuando se le habla, responde precipitadamente, se observan movimientos repetitivos de manos y pies. Aquí, bueno, en cada uno de estos ejemplos se
se mezclan distintas partes del examen en la descripción, pero todos tienen al menos un detalle de cada una, de la psicomotricidad en este caso. Bueno, como ya hemos dicho, siempre considerar las etapas del desarrollo del niño para evaluar, por ejemplo, la psicomotricidad. Considerar que ciertos eventos deberían darse en ciertos puntos del desarrollo, desde sostener la cabeza, el momento que gira su cuerpo, el momento que ya puede caminar, puede correr, etc. Entonces siempre cualquier evaluación en el niño y adolescente, particularmente el niño en desarrollo, va a ir de la mano con la evaluación del desarrollo tanto motor como el lenguaje, como ver más adelante. El pensamiento es un flujo de ideas, símbolos y asociaciones que van a ir dirigidas hacia un objetivo. Se van a expresar a través del lenguaje o la acción. Por lo tanto, el pensamiento y por ende el juego va a tener un curso, una forma, un contenido y una finalidad. Entonces consideramos que podemos abordar el pensamiento desde el discurso que tenga el niño, el juego, el dibujo, etc. Y podemos describir que puede tener un mayor o nivel de abstracción o un pensamiento más concreto. Y aquí podemos tener trastornos tanto en la estructura, en la velocidad, el contenido o el control del pensamiento. Para describir la forma de la estructura, podemos describir cómo se organiza el pensamiento, si es coherente, tiene un orden lógico y es atingente al contexto, y si, importante, logra dar claridad de la finalidad del pensamiento y cómo usar ideas complementarias. Y aquí podemos ir desde un pensamiento circunstancial o no tangencial a un pensamiento ya que vas perdiendo sensaciones, siendo un pensamiento más laxo, disgregado, hasta llegar a la ensalada de palabras, o puede ser un pensamiento más escamoteador. Y también pueden encontrarse ciertos fenómenos como para respuestas o neologismos o condensaciones. Velocidad del pensamiento, que puede ir aumentada de la taquipsiquia a un pensamiento ideofugal o hasta la fuga de ideas, o en el otro polo, una braipsiquia o inhibición del pensamiento. Y también aquí se puede describir la latencia que tienen las respuestas. El contenido del pensamiento, considerar que la ideación es el proceso de formar y relacionar ideas. Esto es el acto mental por el cual los objetos de los sentidos son aprendidos y retenidos como objetos del pensamiento. Entonces los trastornos que hay en este proceso van a llevar a juicios de realidad que van a estar falseados. Aquí también podemos describir en qué se centra el discurso, cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, sus miedos, etc. No solo enfocarnos en lo patológico. También podemos describir la escasez o abundancia de ideas, qué tipo de ideas son, las características, etc. Y ya yendo nomás a las alteraciones, podemos encontrar desde ideas fijas, sobrevaloradas, ideas delirantes, deliroides, deliriosas, y percepciones delirantes, deliroides, deliriosas. Las ideas delirantes, o delirantes primarias, son cuando existe ya un juicio de realidad que está patológicamente falseado, y las características que siempre se describen, que son apodípticas, no son influenciadas por la experiencia y son improbables para el contexto. O sea, el resto la ve completamente improbable, pero el paciente tiene una certeza absoluta de lo que él cree es real y no puede ser argumentado en contra. Y pueden ser percepciones delirantes que surgen explicaciones delirantes en relación a la percepción real o ocurrencias delirantes, cuando ya se da una significación no sobre la percepción, sino sobre lo representado, sobre ideas, sobre sueños, sobre fantasías, sobre imaginaciones, etc. Las ideas deliroides, pues, que se define que se podría entender o podían surgir comprensiblemente en relación a la efectividad del paciente, un paciente que está embadurnado en un estado anímico depresivo, etcétera, podría tener ideas deliroides o maníaco por el otro polo, que estén en este contexto, también pueden ser percepciones o ocurrencias, y las ideas deliriosas que son ya las que aparecen en el paciente con compromiso de conciencia. Y en base al delirio, determinando primero si es primaria o idea deliroide, también se puede describir el tipo de delirio. Aquí hay una lista mucho más grande, pero por ejemplo aquí hay algunos como el delirio de culpa, delirio de grandeza, delirio místico, de control de influencia, o en relación a otros como delirio de referencia, erotomaníaco, de persecución. Y en el control del pensamiento podemos encontrar tanto obsesiones como pseudo-obsesiones. Y aquí hay un ejemplo también del juego, que es una forma de hablar cómo va evolucionando el pensamiento, que no es la idea tampoco hablar en mucho detalle, pero considera que el juego va a tener una evolución esperable, que va a partir de un juego sensorio-motriz durante los primeros meses, hasta ya hacia el año ya empezar un juego más de imitación, para los 18 meses aproximadamente desarrollar un juego simbólico, que es muy importante como evento del desarrollo del pensamiento y la cognición del niño. Aquí hay otro ejemplo: el pensamiento no está enlentecido, pero es coherente, no presenta delirio.
El lenguaje, que va muy de la mano con el pensamiento, muchas veces es difícil diferenciarlo. Considerar que la comunicación es el proceso intencional en el que se lleva a cabo un intercambio de información por medio de símbolos que pueden ser lingüísticos o no. Recordar que el lenguaje no es solamente las palabras que emiten, como habíamos dicho previamente. El lenguaje como tal va a ser el sistema convencional dinámico y complejo de signos que es usado de varios modos para pensar y comunicar. Va a permitir ordenar y formular nuestros pensamientos y emociones. Esto, en fondo, grafica la importancia en el desarrollo cognitivo del niño de la adquisición del lenguaje, ya que va a permitir formular estos pensamientos y emociones de mucho mejor forma. Y es, en fondo, un salto gigantesco para el desarrollo cognitivo. Y el habla entendido como el acto motor que va a involucrar la producción y secuencia de sonidos significativos para ese lenguaje. Y para describir el lenguaje podemos hablar de la fluidez, del volumen o el tono de su voz, del ritmo, la entonación, la velocidad que lleva el lenguaje, las habilidades verbales, la capacidad de articulación de los sonidos y la pronunciación de las palabras, calidad y nivel de desarrollo del lenguaje, el vocabulario que tenga. También puede haber casos de uso anormal del lenguaje, presencia de colalia, neologismos que a veces se describen en el pensamiento, verborrea, que va de la mano con la velocidad del pensamiento. Y también es importante determinar el nivel de comunicación, el grado que puede ser notificativo, comunicativo o indicativo según se centre en el receptor, el mensaje o el emisor. En el lenguaje notificativo, el paciente va a tratar de dar cuenta de lo que quiere expresar y va a preocuparse de que el receptor entienda lo que quiere decir. El comunicativo no va a verificar mayor entendimiento y simplemente se va a centrar en el mensaje. El indicativo básicamente va a hacer como que si la otra persona entendiera o estuviera dentro de su mente y supiera a lo que se está refiriendo. Está centrado propiamente en el mismo. Y aquí vamos a describir también la intención comunicativa que pueda tener el paciente. Y siempre considerar que el lenguaje tiene un componente no verbal, la gestualidad, y ver si tiene una concordancia o no con el lenguaje verbal. Como ejemplo, su discurso es adecuado para la edad, no hay presión de habla. Y otro ejemplo, posee un vocabulario abundante y acorde para la edad, su habla es fluida, es capaz de narrar coherentemente una situación vivida. Cuando lo hace, se contacta con el interlocutor. También, siempre matizado por el desarrollo, tanto en habilidades receptivas como expresivas. Considerar que a los 3 meses ya sonríe cuando se le habla, a los 6 meses ya debería reconocer su nombre y girar y conectarse con su nombre. En cuanto al expresivo, parte desde el llanto hasta diferenciaciones en el llanto, y a los 9 meses ya puede tener gestos protodeclarativos. Hacia los 12 meses ya empieza a desarrollar una jerárquica, la protoconversación, hasta llegar a las primeras palabras. Y así se va a ir desarrollando paralelamente tanto habilidades expresivas como receptivas, adquiriendo nuevas palabras, aumentando el vocabulario, ya a los 18, 24 meses utilizando frases de 2 palabras y entendiendo oraciones. Hacia los 24, 36 veces ya debería ser inteligible, perdón, 24, 36 meses debería ser inteligible hasta el 50, 75% de las palabras que dice. Y así, a los 36, 48 meses, más del 75% debería entenderse, debería poder entender plurales, pronombres, posesivos, etc. No voy a entrar en mayor detalle para no extendernos aún más, pero va a estar la tabla ahí en caso de que se quiera revisar, que me facilitó la doctora Pilar Riquelme de su presentación de trastornos del habla. La afectividad, definida como el modo o capacidad de presentarse emocionalmente ante los otros y el entorno. En general vamos a describir tanto el ánimo, que sería esta afectividad más sostenida y menos flexible, que generalmente se puede decir si está elevado, eutímico, más bajo, depresivo, hipotímico. Va a estar dado, aquí tiene importancia cómo dice sentirse el entrevistado, y el afecto, que es la expresión emocional más intensa, más momentánea, y que va a ir fluyendo con el relato o la situación. Va a dar cuenta de la capacidad de expresión emocional que puede tener el paciente. Y aquí podemos describir la calidad o tono emocional, si es ansioso, depresivo, irritable, enojado, etc. La cantidad o intensidad o la amplitud de esta expresión emocional, si es leve, si es moderado, si ya es muy severo, cómo va fluctuando, recordemos, en relación al discurso. La proporcionalidad de reactividad, si parece ser proporcional o no. La adecuación y la irradiación afectiva, si contagia este afecto o parece que no contagiase. Y la congruencia afectiva, si lo que está relatando se manifiesta en conjunto con su afectividad o no. Si hay una disociación en que el paciente está relatando la muerte de su perrito y está muerto de la risa. Ejemplos acá, Stephanie parece deprimida. Por ejemplo, llora a menudo, no disfruta de su actividad y pasatiempo, se siente desesperanzada. Esto no habla más del ánimo.
y muestra poca variabilidad en sus afectos, por ejemplo, un rango limitado, y describe un estado de ánimo depresivo. Y otro ejemplo, paciente dice estar bien, pero se pone nerviosa muchas veces. Se ve alerta y tensa. Al hablar de sus amigos se pone triste, conmueve por su llanto. Se irrita y se reprocha por no controlar sus emociones. Se observa desproporción de su respuesta emocional en relación a lo que la queja y parece depresiva tanto en sus ideas negativas como en su apariencia. Aquí vemos cómo para describir la afectividad se incluyen partes de otros elementos del examen mental. Y casi terminando ya, la sensopercepción, entendida como el elemento vivencial que nos permite estar en contacto y adquirir conocimiento de nuestro entorno y de nuestro mundo interior. Entender que los elementos percibidos tienden a organizarse y la percepción normal en general va a tener una validación consensual de una cultura dada, y esto va cambiando de cultura a cultura. El proceso de sensopercepción parte con la sensación que el estímulo, o sea, es cuando el estímulo actúa sobre el órgano sensorial, nuestra vista, audición, tacto, etc., lo excita y provoca reacción de transmisión hacia un centro integrador. La percepción ya sería el segundo paso, que sería la elaboración psíquica del espacio objetivo externo. Cómo esta sensación provoca una elaboración psíquica de lo que estamos percibiendo. Se define también como la toma de conocimiento de los datos sensoriales del mundo que nos rodea. Y la representación ya serían las imágenes surgidas en la conciencia y reconocidas como un producto de sí misma, como producto de la conciencia. No van a tener esta vivacidad y nitidez y frecuencia sensorial de la sensación o la sensación inmediata. Son más íntimas y ocurren en el espacio subjetivo. Y se pueden tener algún grado de voluntad para la modificación. Por ejemplo, nosotros tomamos un té, una taza de té, vamos a tener la sensación del el sabor del té, la calidez del té, etc. Va a ingresar por nuestros sentidos, vamos a tener la percepción en el momento que le estamos, va a tener la frescura sensorial que se dice que va a ser en el momento que nosotros lo estamos bebiendo. Y después, si nosotros queremos recordar cómo era el té, no va a tener esta frescura, se va a ir borrando un poco, no vamos a recordar muy bien cuál va a ser el sabor del té, qué tan caliente estaba, etc. No va a tener esta frescura sensorial que se dice. Vamos a tratar de representar una percepción previa. Y así vamos a tener también alteraciones en estas distintas etapas. Alteraciones de la sensación, ya causas más orgánicas generalmente, amaurosis, anosmia, anacusia, etc. O funcionales también, dadas, por ejemplo, en estado, una ceguera psicógena, por ejemplo. En cuanto a la percepción, pueden tener un carácter de aceleración o retardo de la percepción, o una intensificación o debilitamiento de una percepción, como por ejemplo un color o una luz que la persona la percibe extremadamente brillante y que le molesta, siendo que para el resto no es así. La ilusión, que en el fondo es una alteración de una percepción, o sea, una percepción errada de un objeto real. Las alucinaciones, que en el fondo es una percepción sin la sensación, o sea, sin el objeto, o sea, una percepción sin un objeto real, que también pueden ser dadas en una serie de modalidades sensoriales y también considera que pueden ser catatímicas, igual que los delirios. Y la alucinosis, que es cuando el paciente entiende que lo que está percibiendo es patológico y no es real. Y en, en el lado de la representación podemos encontrar las pseudoalucinaciones, que no tienen base en una percepción real externa, sino que se dan en el espacio mental. Son más imaginarias y subjetivas. El paciente reconoce o dice que escucha voces en su cabeza. Sabe que no es de alguien de afuera que le está hablando, sino que las escucha en su mente. Y las diferencias, por ejemplo, de la voz del entrevistado. También consideraciones, el pensamiento mágico está hasta los 6 años en promedio en los niños. En general van a ser más susceptibles a alteraciones de la sensopercepción. Por ejemplo, trastornos afectivos y traumas, es más común encontrar este tipo de alteraciones. Y siempre recordar que escuchar voces no va a ser un sinónimo de esquizofrenia en ningún caso. Y terminando, el juicio de realidad y discernimiento sería la capacidad para procesar la realidad y adquirir conciencia de ella. A los 8 años, un niño ya debería distinguir la realidad de la fantasía y diferenciando pensamientos que vienen de su cabeza y las voces externas. ¿Cómo podemos describir este juicio de realidad o discernimiento? Ver cómo reconoce si reconoce o no y qué grado de reconocimiento de los problemas tiene, capacidad para juzgar situaciones hipotéticas, la actitud que tiene frente a recibir ayuda y la conformidad con el tratamiento. Aquí un ejemplo, la paciente es consciente del hecho que tiene un problema, quiere recibir ayuda y colaborar con el tratamiento. Y lo puse que no es propiamente del examen mental, pero lo puse para que no se nos olvide que siempre hay que preguntarlo y podría incluirse como un apartado del examen mental, la evaluación del riesgo. Aquí siempre considerar
cosas que nunca podemos dejar de preguntar. Conducta suicida, presencia de pensamientos de muerte, ideación o pensamiento suicida, si tiene ya un plan suicida, conductas de autolesión, pensamiento de autolesionarse o de dañar a otros, conductas de riesgo indirecto, como uso de alcohol, drogas, comportamiento sexual irresponsable o exposición a situaciones de peligro, situaciones de violencia y delincuencia o abuso físico y sexual. Recordar que estos son las brechas donde ya necesitaríamos pasar la confidencialidad. Recordar que se demostraron, lo vamos a ver probablemente en algún otro seminario con los doctores y los internos del viernes, pero se ha demostrado que explorar la ideación suicida no provoca que ésta aumente, que es un mito que muchas veces se tiene. De hecho, se asocia con una reducción significativa del estrés en quienes informaron síntomas depresivos previos o intentos suicidas. Y aquí un ejemplo de descripción. No hay evidencia que sugiera suicidalidad o amenazas a los demás, que es importante consignarlo. O, por otro lado, la paciente dice tener pensamientos que la atemorizan relacionados a morir, teme hacerse daño, ya que se culpa de muchas cosas, ha pensado en hacerlo, pero se contiene en pensar en su familia y presenta dudas. En algún momento estuvo a punto de cortarse y luego se arrepintió. Aquí hablaremos de un paciente de riesgo suicida que debería quedar con protección y supervisión. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás por esta excelente y completa revisión.